sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Venimos en palabra de oración. Padre amado, en esta noche, mi Dios, vengo delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad de poder estar aquí y poder, mi Dios amado, compartir de tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que seas tú guiándome en todo momento y que seas tú, mi Dios amado, poniendo palabras en mi boca, que no salga nada de mí, mi Dios amado, que no esté en tu perfecto propósito, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por la bendición, mi Dios, y el privilegio, Padre Santo, de poder, mi Dios amado, predicar tu palabra. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es lo que Dios hace con lo que está muerto. Aleluya. ¿Qué vendría a su mente si yo en esta noche le hubiera traído una caja llena de huesos y se la hubiera puesto enfrente de usted? Me imagino que el primer pensamiento que hubiera venido a su mente, esta hermana Milagro, que no haya que inventar, ¿quién nos trae esto acá? Pero también pensaría, ¿no? ¿De quién serán estos huesos? ¿Cuál será la historia detrás de estos huesos? Recuerdo una vez que visité el Museo de Ciencias Naturales que está en DC, y allí usted puede ver los esqueletos en las vitrinas, los cráneos, y cada vitrina tiene su plaquita, y las personas se acercan a esa plaquita para leer, ¿no? De a quién pertenecieron aquellos huesos, la historia que está detrás de aquellos huesos y qué contribución hicieron a la sociedad. Hasta yo iba ahí y yo empezaba a ver, y algunos de los cráneos que estaban ahí eran personas que supuestamente habían sido antepasados, ¿no? Pero ¿qué pasaría si usted va caminando, digamos, por un parque, por el bosque, y de repente ve, un hueso que está ahí sobresaliendo de la tierra? Hay quienes pasarían de lejos, ¿no? Otros llamarían a la policía para que vayan e investiguen a ver de quién es aquel hueso que han encontrado, porque un hueso humano de lejos se conoce, ¿no? Que es humano. Entonces, porque cada hueso, amén, es significado de que hubo vida y que detrás de ahí hay una historia. Así es. Y el valle de los huesos secos es una ilustración. Esos huesos que Ezequiel estaba viendo en esa visión tenían una historia. Era la ilustración de lo que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento, de lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo en ese momento por el exilio que habían sufrido. Amén. Y también es la ilustración de la restauración que Dios iba a hacer con ellos después de pasar todo lo que estaban pasando. Y esta noche, esta visión, este pasaje puede ser la ilustración de tal vez ciertas cosas que estén pasando en nuestras vidas, ¿no? Tal vez cosas que están pasando con nuestra relación con Dios, ¿no? Con nuestra familia, ¿no? O situaciones que estemos pasando tal vez por la forma en cómo nos sentimos en nuestra iglesia. Pero esta noche vamos a ver, amén, que aunque parezca que ya no hay vida, amén, en esos huesos que están tan secos que aún el profeta lo especifica, amén, que los huesos estaban secos en gran manera. Y que aunque cuando unos huesos están ya bien secos, ¿verdad? Que ni las moscas se le acercan. Entonces, aunque parezca, amén, que estos huesos están tan secos, que están que ni siquiera los insectos se le acercan, amén.
esta noche vamos a aprender que aún cuando están así, amén, Dios puede volver a poner vida en esos huesos. Ezequiel ve un valle lleno de huesos y él especifica, como les decía, que estaban extremadamente secos, que ya no tenían ningún tipo de humedad, ya no tenían nada, estaban completamente secos. Y no crea usted que un valle es un pedacito de terreno o un pedacito de tierra que de ahí de unos cuantos metros, sino que un valle, investigando yo, no por dar un número aproximado, dice que puede llegar a tener una extensión de hasta 60 millas, por dar un aproximado, ¿no? Y Ezequiel ve este lugar extenso, y algunos estudiosos dicen que era tanta la cantidad de huesos que estaba en este lugar que era muy difícil poder ver la superficie del suelo de aquel valle. Y usted me dirá, si aquel lugar era tan grande, ¿cómo es que el profeta sabía que estaba todo lleno de huesos? En el versículo 2, de Ezequiel 37, el profeta dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Otra versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice: el Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Quiere decir que Dios hizo que el profeta caminara aquel valle en todas las direcciones. Dios quería que el profeta viera todo cómo estaban aquellos huesos en aquel valle. ¿Se imagina usted si, digamos, el valle tenía unas 60 millas, cuánto tuvo que caminar este hombre? Es cierto que era en el espíritu, ¿no? Pero yo me imagino que él lo debe haber sentido como que era real, que él estaba caminando por ese lugar. Gloria a Dios. Entonces él dice que tuvo que recorrer aquel lugar. Me imagino yo que era un lugar desolado, un lugar de muerte, y Dios quería que Ezequiel tuviera claro que en ese lugar no había ni siquiera una mínima chispa de vida. Y después de Dios mostrarle todo esto, le pregunta: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a la vida? Si hubiéramos sido tal vez nosotros, ¿no? Tal vez le hubiéramos dicho: no, ¿cómo que van a volver a la vida? Si ya están hasta todos polvosos, ya tienen a ver tal vez unos 5 o 10 años de estar ahí, o tal vez más. Pero el profeta le contesta de una forma diferente, que a pesar que él había visto la desolación, que había visto que no había absolutamente nada de vida, le dice: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Le dice, él le contesta esto, ¿no? Como quien dice que yo pude haber visto una cosa, yo pude haber sentido una cosa, pero yo no he visto ni sé lo que hay en tu mente. Solo tú lo sabes. Y cuántas veces tal vez nosotros ha venido tal vez este tipo de preguntas a nuestra mente, ¿no? ¿Será que este matrimonio puede volver a la vida? ¿O será que mi vida espiritual puede volver a ser como era antes? Cuando yo disfrutaba escudriñar la palabra, cuando yo disfrutaba hablar con Dios, o cuando yo disfrutaba ayunar, no porque yo quisiera pedirle algo a Dios, sino porque yo quería hacer algo para Dios. Son a veces preguntas, amén, que vienen a nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos difíciles, o estamos pasando, amén, por algún desierto, o estamos teniendo problemas con nuestras familias, nuestros hijos, amén. Y el problema es que, como les decía, muchas veces no somos como Ezequiel. Les decía que él ya había visto toda la muerte, toda la desolación que había en este valle. ¿Se imagina usted cómo estaría el ambiente en ese lugar? Si usted está en un lugar extenso, un lugar grande, y lo único que usted puede ver son huesos. Son huesos que son sinónimos de muerte.
Pero él le contesta al Señor, Señor, solo tú lo sabes. Yo puedo sentir esto, yo puedo ver esto, pero no sé lo que hay en tu mente. Y esta noche vamos a ver cómo es que Dios le da vida, amén, por medio de su palabra y por medio de su espíritu a aquello que nosotros en nuestros límites, como humanos, en nuestras fuerzas humanas, vemos o pensamos como que ya está muerto. Y el primer punto que vamos a ver es que Dios da estructura con su palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 4 de Ezequiel 37. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora vamos al 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Y qué es dar estructura? Estructura es la suspensión y el orden de las partes dentro de un todo. Y yo pensando, ¿no?, en cómo yo podría explicar esto de una forma más simple, amén. Observaba yo a Rebeca y a Samuel jugando con unos bloques que ellos tienen ahí, que ellos siempre dicen que construyen torres, que construyen castillos, dicen ellos. Y ellos siempre recogen estos bloques. Son varios, son como de 80 o 90 bloques. Y ellos siempre los recogen cuando terminan de jugar. Pero al día siguiente, cuando llega la hora de jugar, yo escucho cuando ellos desvacían todos aquellos bloques en medio de la sala. Y yo escucho el estruendo y yo solo suspiro y digo, ay, qué desastre, ya me imagino, ya. Pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a construir y ellos empiezan a dar la estructura a aquello? Empieza a verse ordenado. Ya no se ve aquel desastre, aquel montón de bloques tirados en medio de la sala. Incluso ni parece que son la cantidad de bloques que son. ¿Por qué? Porque ellos ya les dieron un orden, ya los pusieron en un solo lugar, le dieron estructura de una forma. Entonces, y de la misma forma yo me imaginaba aquel valle lleno de huesos. ¿Se imagina usted un cráneo por aquí, huesos de un brazo por allá, huesos de una pierna por allá, dedos por allá, costillas por allá? Era todo un pedacero de huesos. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dice a Ezequiel que les hable, que les profetice? Dice que se escucha un ruido. Yo me puedo imaginar el craquido de aquellos huesos juntándose unos con otros, agarrando estructura. Y dice que aquellos huesos se empiezan a mover y empiezan a conectar unos con otros. Y empieza a brotar, amén, aquellos órganos, los tendones, la piel, y aquellos huesos secos comienzan a tener estructura de un cuerpo. Y así somos nosotros muchas veces. Para que aquellos huesos llegaran a formar un cuerpo, a tener estructura de un cuerpo, tuvo que haber cada pieza necesaria para que se pudiera formar aquel cuerpo. Y así somos muchas veces nosotros, tenemos todo lo necesario para tener estructura. Tenemos dones, tenemos ministerios, tenemos cualidades, familia, apoyo, tenemos enseñanza de parte de nuestros líderes. Pero ¿qué pasa? No tenemos estructura. Y por eso es que todo parece estar muerto y desorganizado. Amén. Hasta que escuchamos lo que Dios tiene que decirnos, amén. Hasta que escuchamos la voz de Dios y ponemos, amén, su palabra por obra y permitimos que Él ponga la estructura necesaria en nosotros. Gloria a Dios. Hay gente que lo tiene todo, amén, pero aún así, teniéndolo todo, se siguen sintiendo muertos, se siguen sintiendo secos. ¿Por qué? Porque les falta esa estructura, como les decía, que solo Dios, por medio de su palabra, puede dar. ¿Se imagina usted ver lo que Ezequiel estaba viendo? A mí siempre me ha gustado lo que es la medicina. Mis materias favoritas en la escuela era la ciencia, la anatomía, cosas así.
Y me fascinaba ver cómo era la estructura del cuerpo humano. Me parecía fascinante cómo todo estaba tan organizado, cada cosa puesto en su lugar. Y el cuerpo humano es tan complejo y tan maravilloso, y el profeta estaba viéndolo allí en vivo y en directo, cómo se estaba formando cada cosa, cómo se estaba formando cada nervio, cada arteria, cada órgano, y cómo se fue formando cada músculo, y cómo se fue formando aquellos cuerpos de piel. Y aquí nos damos cuenta también que la palabra no solo da vida, sino que también forma. La palabra de Dios nos hace vivir espiritualmente, pero también nos forma nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta, de forma que sea agradable delante de nuestro Padre Celestial. Así que Dios le dio estructura a estos cuerpos. Ya no se miraba aquel gran pedacero de huesos tirados en aquel valle. Pero ¿qué pasaba? No tenían espíritu todavía. Solamente era el cuerpo. Y esto nos lleva al punto número 2, que es que Dios nos da vida con su espíritu. Y vamos a leer el versículo 9. De Ezequiel 37, y dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos. Aquí también está el 10. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Como les decía, Dios nos da estructura con su palabra. Él pone orden en nuestra vida, pero su espíritu nos da vida. Y yo pensando, ¿no? En un ejemplo de cómo explicar la conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y venía a mi mente una predicación que escuché hace unos meses, ¿no? Donde el predicador ponía un ejemplo acerca de esto, y lo que usaba él para describir esto era un carro. Él decía que el carro representa nuestro cuerpo, que el conductor del carro es el alma, pero que el espíritu del hombre es la llave que enciende aquel carro. O sea que sin la llave, aquel carro no se mueve. Estos hombres habían sido formados ya, este ejército había sido formado, pero ¿qué pasaba? No tenían la llave que hacía que se pusieran de pie y vivieran. Y fue hasta que Dios puso soplo de vida en ellos por medio de su espíritu, que aquellos hombres ya formados pusieron vivir y se pudieron poner en pie. Y aquí en el versículo 10, usted se da cuenta de que primeramente, y aquí es donde yo podía ver de que el ejemplo que usó este predicador era cierto, de que el espíritu en nosotros es esa llave que le da comienzo, amén, usando él el ejemplo del carro, ¿no? Que el espíritu es esa llave que hace que el carro encienda. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice: y me dijo, profetiza al espíritu. Para que aquellos hombres pudieran tener vida, Dios le dice al profeta que le profetice al espíritu. Y aquí vemos que espíritu está con letra minúscula. Quiere decir que le estaba diciendo que se dirigiera al espíritu de aquellos hombres. Y le vuelve a decir: hijo de hombre, di al espíritu, refiriéndose nuevamente al espíritu de aquellos hombres, así ha dicho Jehová el Señor.
Pero ya aquí cuando continúa y dice espíritu ven de los cuatro vientos, ya ahí no se está refiriendo al espíritu de aquellos hombres, se está refiriendo al espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya está con E mayúscula. Entonces aquí vemos que le dice espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces el espíritu de Dios le dio el soplo al espíritu de estos hombres que ya estaban formados para que ellos pudieran vivir y ponerse de pie. Entonces necesitamos, amén, es cierto, amén, de que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero también es cierto, amén, que a veces nos pasan situaciones en nuestras vidas que hacen que el Espíritu Santo se contriste y se aleje de nosotros. Y es ahí donde nos empezamos a sentir secos y muertos, así como estaban, amén, este ejército, que era un ejército grande, en gran manera, dice el versículo, pero ¿qué pasaba? No tenían espíritu. Y ya para terminar, estamos viviendo tiempos malos, ¿verdad que todos nos hemos dado cuenta de eso? Ya los tiempos no van a mejorar. Eso es mentira, aunque las noticias digan, no, que la economía va a quedar mejor, no, que la violencia, que no sé qué y todo. Eso es mentira, los tiempos no van a mejorar. Hace unos días, desde que comenzó el año escolar, hemos estado viendo, los que somos padres nos hemos dado cuenta de eso, cuántas amenazas han habido en contra de las escuelas, incluso de niños pequeños, cuanto más de ya adolescentes grandes. Y hace unos días que recogía a Samuel y a Rebeca de la escuela, ellos me empiezan a contar, ¿no?, de que la maestra les había estado dando instrucciones de qué hacer si una persona mala entraba a la escuela y les quería hacer daño. Y ella me explicaba, ¿no?, todo lo que la maestra le había dicho. Y me pregunta a ella, mami, me dice, ¿por qué hay personas malas que le quieren hacer daño a los niños? Si nosotros somos chiquitos, me dice ella. Entonces, estamos en un tiempo, amén, donde tenemos que ver la forma de pensar, amén, cómo nosotros explicarles a nuestros niños que están chiquitos, que apenas están comenzando a tener entendimiento, amén, de que no en cualquier lugar, que incluso en lugares donde se tendrían que sentir seguros, amén, no están seguros. Y ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Un tiempo, amén, lleno de violencia, un tiempo lleno de, ¿cómo le podría decir? Pues de negación en las cosas de Dios, que no quieren, el ser humano quiere la protección de Dios, quiere recibir de Dios, pero no quiere darle nada a Dios. Y allí es donde todo se viene a ensuciar y se viene a manchar. Así que yo les insto, amén, que busquemos más de Dios, que permitamos, amén, que Él con sus palabras nos ponga orden en nuestras vidas, ponga estructura a nuestras vidas, así como le dio estructura a aquellos huesos secos en aquel valle, y que su Espíritu Santo, amén, sople vida en nosotros, amén, para que nosotros podamos llegar a ser ese ejército grande, ese ejército lleno de vida que se necesita hacer en estos tiempos. Amén. Así que hasta que ha llegado mi tiempo. Que el Señor les bendiga.